Bienvenido, estimado estudiante. Es un gusto poderlo saludar en la segunda sesión de nuestra materia Persona, Familia y Estado. Me complace poder informar que ya hemos analizado el concepto de persona desde un punto de vista civil y también desde un punto de vista social. Recordemos que en su carrera es muy importante considerar los derechos fundamentales que tiene toda persona, los cuales, como bien ya sabemos, están consagrados constitucionalmente dentro de los derechos humanos, como lo determina nuestra Constitución, del artículo 1 al 29. Pero también existe la Carta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, donde consagra 31 artículos universales. La palabra familia también lo hemos estado analizando y hoy nos toca conocer la competencia del Estado vinculado con estos dos términos. Bien, si nosotros ya analizamos este concepto tan importante de la familia y nosotros como personas que estamos incluidas dentro de una familia, vemos que tenemos diferentes formas de poder llegar a una civilización, a una democracia y principalmente la formación del mismo y la vinculación con los medios de comunicación, el civismo que nos transforma y el pluralismo de convivencia del ser humano. Bien, analizamos incluso la importancia de los partidos políticos para el sistema democrático de nuestro país. Como hemos estado analizando, la familia como tal, tenemos varios vínculos o conceptos como origen. La palabra familia proviene del latín famulus, que significa sirviente, y familia, que en la antigua Roma se refería al conjunto de todos los que vivían en una casa bajo la autoridad del cabeza de familia, incluyendo sirvientes, esclavos e incluso parientes. El término abrió su campo semántico para incluir también a la esposa e hijos del pater familias, a quien legalmente pertenecen hasta que acabó reemplazando a gens. Tradicionalmente se ha vinculado la palabra famulus y sus términos asociados a la raíz fames, que significa hambre, de forma que la voz se refiere al conjunto de personas que se alimentan juntas en la misma casa y a los que el pater familias tiene la obligación de alimentar. Por lo tanto, la familia es una institución jurídica de orden público e interés social, protegida por el Estado, que surge de la propia naturaleza biológica y sociocultural del ser humano, vinculado por los lazos de matrimonio, concubinato, filiación, cuyas relaciones personales constituyen un complejo de deberes, derechos y obligaciones regulados por la ley. Cuando hablamos nosotros de las fuentes elementales de la familia, la primera es matrimonio. Nuestro Código Civil reconoce que el matrimonio debe de celebrarse ante los funcionarios que establece la ley con las formalidades que se exigen. Sin embargo, queda que cualquier condición contraída a la perpetuación de la especie o a la ayuda mutua que se deben los cónyuges se tendrá por no puesta. Está haciendo referencia también que para contraer matrimonio, el hombre necesita tener, o la mujer, 18 años, son ciertos requisitos que se deben cumplir. Si a falta de la edad requerida, debemos de comprobar el consentimiento de los padres, el parentesco de consanguinidad legítimo natural, sin limitación de grados en la línea recta, ascendiente o descendiente. El impedimento se extingue a los hermanos y medios hermanos. En colateral desigual, el impedimento extiende solamente a los tíos y sobrinos. El matrimonio subsiste con personas distintas de aquella con quien se pretenda contraer. Entonces, estamos haciendo referencia que la principal fuente de la familia, pues es este matrimonio. Existen ciertos vínculos sociales que nos ayudan a distinguir el por qué la familia o reconoce la familia. Uno de estos vínculos elementales es el afectivo. ¿Qué es? Es la relación emocional fuerte de cariño,
ya sea de amor y apego, que se crea entre dos o más personas. También existe otro vínculo psicológico, existe una conexión emocional profunda y duradera que une a las personas basadas en la confianza y la intimidad y el apoyo mutuo. Está el jurídico, que es la relación legal entre dos o más partes que establecen derechos y obligaciones mutuas creadas por una ley o un acuerdo. Tenemos perspectivas sociológicas, que es el núcleo basado dentro de la sociedad económico. Somos una producción económica y de consumo. Y esos lazos jurídicos pues se reconocen en el parentesco. Tenemos diversos tipos de familias. La nuclear es de padre e hijo, la homoparental, padres que comparten el mismo sexo, extendida, eh, padre e hijos también parentales. La recompuesta, el vínculo familiar se constituye, y la monoparental, que es padre independiente de otro. Tenemos diferentes tipologías. Las personas que viven solas tienen como característica sin familiar alguno, independientemente de su estado civil o etapa de ciclo vital, matrimonio o parejas homosexuales, pareja del mismo sexo con convivencia conyugal sin hijos. Vamos a hablar, por ejemplo, de la familia comunal o la grupal, unión matrimonial de varios hombres con varias eh, mujeres, que en México no es reconocido socialmente como algo que pueda pasar, pero en otras sociedades sí. Presencia física en la familia se refiere a la proximidad y el tiempo que los miembros pasan juntos, y esto puede ayudar a compartir ciertas características. Características como, ejemplo, cuando hablamos de cultura, de autonomía como familia, y sobre todo como también político, social, etcétera. Por lo tanto, distinguimos el término de parentesco, que es el vínculo jurídico que une a varias personas. Puede ser consanguíneo, que descienden de un mismo progenitor, por afinidad, que vimos también que va derivado del término familia, deriva del matrimonio, y concubinos son los parientes que hemos contraído al momento de contraer matrimonio de la otra familia, es decir, del esposo, de la esposa. Civil, exclusivamente la adopción. Y hablamos de líneas y grados. Existen líneas rectas, que son ascendente y descendente, de abuelo hasta nieto, transversal o colateral, que significan desigual o igual. Por ejemplo, colateral se llama nuestros primos o mis hermanos, colateralmente. Bueno, vamos a hablar del divorcio. Del divorcio, recuerden ustedes que el divorcio es a petición de parte, es decir, de persona interesada. Pero el divorcio existe el administrativo, que se tramita en el registro civil y se requiere acuerdo total entre los cónyuges. Esto sucede, esta disolución del vínculo matrimonial sucede cuando ya relativamente las partes no tienen bienes, no tienen hijos y deseen divorciarse. Se llama el trámite más, digamos, rápido en esta situación, se llama administrativo. Sin embargo, pues vamos a hacer que se menciona que los efectos que derivan el parentesco podemos señalar lo relativo al derecho de pedir alimentos o su obligación a darlos a la patria potestad, la tutela o algunos impedimentos para contraer matrimonio. El divorcio puede ser administrativo, civil, lo que les había explicado, puede ser de mutuo acuerdo, digamos, también el divorcio express, que conocemos que ambas partes estén de acuerdo y que se presente convenio. Es muy importante presentar convenio de conformidad con los artículos. Eh,
vamos a hablar de esta filiación. La filiación es la relación jurídica que se establece entre padres e hijos y la misma que se deriva una serie de derechos y obligaciones como el apellido, la nacionalidad, guarda y custodia, derechos accesorios, entre otros. La legítima es el vínculo legal que une a los hijos con sus padres cuando el nacimiento ocurre durante el matrimonio. Esta presunción automática de paternidad se establece a través del matrimonio. La natural, la filiación natural es la relación de parentesco entre un hijo y sus progenitores cuando estos no estaban casados en el momento de su concepción o nacimiento. Tradicionalmente se conocía como filiación extramatrimonial o filiación no matrimonial. La adoptiva es un vínculo legal que se establece mediante una sentencia judicial en la que una persona o pareja adoptiva a un menor o mayor de edad otorgare los mismos derechos y obligaciones que los hijos biológicos. Bien importante también que nosotros tomemos en consideración la palabra de tutela. Nos hemos preguntado que la tutela únicamente se da cuando relativamente la función de la patria potestad no se puede ejercer, entonces necesitamos de un tutor. Bajo la tutela deben estar los menores de edad que no estén bajo patria potestad y las personas mayores de edad declaradas incapaces por sentencia judicial debido a la enfermedad, deficiencia mental o física o sensorial o adicción. Las clases de tutela son testamentaria, nombrada en testamento, legítima, otorgada por la ley a familiares y dativa, otorgado por el juez cuando las otras no existen. Entonces, es muy, muy importante que veamos también el concepto de interdicción. Se entiende como la privación definitiva por la ley de la capacidad de ejercicio de los derechos civiles. Cuando una persona mayor de edad, emancipado, en algunos casos, no puede ejercer por sí mismo sus derechos debido a una incapacidad ya sea mental, intelectual, psíquica, etc. Bien. Seguimos con el conocimiento de nuestro plan de estudio y vamos a hablar ya, vimos todo lo referente a la persona, su educación, su cuidado, quiénes son esas partes que civilmente se comprometen a cuidarlas, el hombre y la democracia, hablamos en la otra sesión, que existen dos artículos constitucionales muy importantes para elegir la democracia. El artículo 35 constitucional nos habla en su fracción segunda que son derechos de la ciudadanía. Se llama que son prerrogativas de los ciudadanos, pero poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. Toda persona puede solicitar ese derecho de votar y ser votada. Entonces es muy, muy importante que reconozcamos nosotros que dentro del término persona, familia y Estado, nosotros como personas y partes del Estado podemos participar en nuestra forma de gobierno. Con ello, hacemos hincapié al concepto de soberanía que marca el artículo 39 constitucional, que habla que la soberanía nacional reside esencialmente y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye en beneficio de éste. El artículo 40 es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen integral. Entonces, somos una república porque estamos compuestos por varios estados, en los cuales esos estados hacen la composición de la república, en este caso representados por un poder ejecutivo a nivel federal. El pueblo ejerce como marca el 41, su soberanía por medio de los poderes de la Unión, en los casos de la competencia de estos y por lo de los estados y la Ciudad de México en lo que toca a sus regímenes interiores en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y particulares de cada estado
y de la Ciudad de México, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. Este artículo 41 constitucional es claro al mencionarnos que nosotros somos parte también de esa función democrática dentro de un territorio. Vamos a esclarecer algo bien importante que nos llevó a cabo un movimiento revolucionario. El 131 dice, es facultad privativa de la Federación permítame tantito, es el 130, perdón. Ajá. El principio histórico de separación del Estado y la Iglesia. Este artículo me está diciendo que el clero ya no tiene una función en nuestro, digamos, en nuestra forma de gobierno. Por eso les decía que como movimientos como la independencia de México, la Revolución Mexicana, nos han llevado a este artículo en donde dice que el Estado y la Iglesia actuarán por separado, ya no tienen función unidos para la misma forma de gobierno, no. Entonces es muy importante que lo tomemos en consideración. Mm, Hablemos de cultura y civilización. Definición de cultura. La cultura abarca un conjunto de conocimientos, creencias, costumbres, prácticas que se realizan en un grupo social. ¿Tenemos cultura personal? Sí. ¿Por qué? Vinculada a un grupo de personas como la familia, sí. Por lo tanto, es muy importante mencionar la definición de cultura que nos hace distintivos a cada uno de nosotros. Se manifiesta de diversas formas, incluyendo lenguaje, arte, religión y normas sociales. La transmisión de la cultura ocurre de generación en generación, por eso la base familiar es importantísimo, la educación, la socialización y la comunicación, lo que permite que las tradiciones y valores se conserven y evolucionen. La producción cultural. La cultura se divide en dos tipos. La producción material incluye objetos físicos y tecnología, y la producción simbólica, que abarca ideas, valores, significados que dan sentido a la vida social. El trabajo en la cultura. El trabajo es un elemento esencial en la formación y el desarrollo de la cultura, ya que permite la creación y transmisión de conocimientos, habilidades y tradiciones. Desde un oficio se está proporcionando cultura. Producción material y simbólica. La producción material incluye todos los bienes tangibles creados a través del trabajo como herramientas, artefactos, tecnología, mientras que la producción simbólica se refiere a las ideas, creencias, valores del trabajo, valores dentro de una sociedad. Por eso nosotros debemos ver esencialmente que el trabajo en equipo es importante dentro de una familia, porque sabemos cómo podemos dividir la especialización de tareas, la eficacia en la producción, la cooperación y trabajo en equipo, optimización de recursos humanos, el impacto que tenemos nosotros desde un punto de vista laboral. Cuando hablamos de civismo nacional, hablamos de esos valores y viene un término muy importante para nosotros, para ustedes también, licenciados, que es el término de axiología jurídica. Los valores, axiológicamente hablando, se consideran que cada uno de nosotros posee valores totalmente diferentes según el seno familiar, la educación, la actividad laboral que nosotros desempeñemos. Esta axiología jurídica va a comprender los valores elementales para nosotros en desarrollar una actividad social o una actividad laboral, educativa, etcétera. Los valores conjuntamente trabajan en un código ético.
Los códigos éticos dentro del civismo nacional, cuando ya hablamos de profesiones, estamos hablando de códigos éticos que van destinados a ciertas profesiones. Por ejemplo, el código ético para aquel que pueda ejercer el término educativo, jurídico, administrativo, humano, o sea, va a diferenciarse según la rama en donde se aplique ese código ético. Por lo tanto, los valores son universales, pero esos valores aplicables son individuales. Por mencionar, pueden jerarquizarlos de diferente manera según la axiología jurídica. Por empezar, vamos a ejemplificar respeto, tolerancia, justicia, equidad, honestidad, felicidad, amor, compromiso, cumplimientos, etcétera. Podemos enumerar diferentes tipos de valores. ¿A qué se va a enfocar este civismo nacional? Este civismo se basa en la eticidad, es decir, este sistema de eticidad es la aplicación de la ética y por lo tanto recordemos que la moral es la especie de lo que clasifican como lo bueno y lo malo de ciertas acciones y la ética la va a valorar según su deber ser. Entonces, en esta estructura social donde nosotros nos desarrollamos, existen diferentes tipos de estructuras y que van cambiando, ejemplo, ya sea por subsistencia, ya sea por sus costumbres, por la tecnología, la mentalidad que se tenga en la sociedad. Por lo tanto, la estructura social no solo implica la movilidad social y el estatus que se pueda tener. El estatus no solo se habla de manera económica, el estatus también es de manera política, cultural, social, etcétera. Es donde existen estructuras sociales. Podrán ver, ejemplo, familias en donde tienen un estatus económico alto, pero con un nivel de cultura bajo, es decir, donde no tienen una preparación, digamos, a comparación de otras familias que pueden tener un estatus bajo, pero tienen un nivel de preparación alta. Entonces, esta estructura social va cambiando según esa organización social. Lo idóneo es, entre mayor cultura, mayor oportunidad de tener un mayor estatus social. Esta sociedad tecnológica que hoy en día vivimos, es bien importante conocerla en el aspecto que la tecnología está siendo un factor muy importante para nosotros en el aspecto de dar a conocer nuestro punto de vista. En nuestra Constitución vamos a tomar en consideración el artículo 7. Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y apartados usados en difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones. Ninguna ley ni autoridad pueden establecer la previa censura ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6. Asimismo, en el artículo 9 no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito, pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada tiene derecho de deliberar. Es decir, ya somos libres de podernos asociar, de poder difundir nuestras ideas bajo por cualquier medio, muy importante para nosotros. Y estamos haciendo también hincapié en el aspecto
de, en el aspecto de que nosotros como personas tenemos esos derechos también de asociarnos en un sindicato, en una sociedad mercantil, en una sociedad conyugal. Recordemos que dentro del término matrimonio el Estado reconoce hoy en día a aquel que es concubina o concubino. Y la esposa y esposo, aquel que se ha casado civilmente. Sin embargo, concubino, concubino no deja de tener, digamos, derechos eh, ante cualquier situación de divorcio, de alimentos, etc. Permítame, estimado licenciado. Vemos el parentesco en el 288 donde determinamos. Puede ser el civil, como ya les había dicho, terrestre, transversal, ascendente, descendente, por adopción, por consanguinidad. Entonces es bien importante. Los alimentos, recordemos que como personas el Estado tendrá que velar que contemos con los alimentos, vestido, educación, alimentos. Entonces es muy importante que el Estado lo está garantizando por medio de sus digamos, de sus figuras legales. Tienen acción para pedir aseguramiento de los alimentos, el acreedor alimentario, el ascendiente que tenga bajo su patria potestad, el tutor, los hermanos y demás parientes colaterales dentro del cuarto grado, el Ministerio Público. Es bien importante determinar que el parentesco o al pedir los alimentos no solo es de forma descendente, sino también ascendente, y es importante que nosotros como hijos también tenemos esa obligación de proporcionar alimento a nuestros padres en caso de comprobarlo que realmente lo necesitan. Vamos a un término muy importante. Ya vimos un poco de la civilización y estamos hablando también de estos términos importantísimos de la transformación de la sociedad, su evolución, su cambio a través de las tecnologías y la modernización y estos agentes de cambio. Si estamos hablando que existen hoy en día más medios de comunicación en donde nosotros podamos tener a la mano cualquiera de estos temas tan importantes, es para evitar que también corrompan al seno familiar o pedir ayuda o relativamente tomar hincapié este asunto. Por lo tanto, estamos refiriéndonos al tema de violencia familiar entre uno, entre tantos, como educación, como política, etcétera. Toda persona tiene derecho a que se le respete su integridad física, emocional y sexual, así como su sano desarrollo para incorporarse al núcleo social. Y para ello contará con una asistencia y protección del Estado, conforme a las leyes de salud, asistencia social, siendo sancionable todo acto de violencia familiar. Entonces, es bien importante considerar que hoy en día ya no tenemos por qué en la familia quedar callados y seguir en un rol de violencia, en donde tenemos tantos medios de comunicación que nos puedan apoyar a tener ayuda al mismo. Vamos con ello. Los agentes del cambio social, pues los agentes somos nosotros, el primer cambio de agente del cambio social en nuestra cultura, nuestra educación, nuestra población, la evolución y revolución de todos estos sistemas economistas, políticos, sociales, lo conlleva. Pluralismo y convivencia de las dimensiones del ser humano. El ser de la realidad personal es muy importante. Ejemplo, somos un pueblo pluricultural. Dentro de este tema tan importante de persona, familia y Estado, debemos estar conscientes que nuestro artículo segundo constitucional protege esa pluriculturalidad de los pueblos indígenas y por lo tanto son personas que necesitan ser respetadas. La nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitan en el territorio actual del país,
al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales, políticas o parte de ellas. La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quienes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. Entonces, es sumamente importante, interesante en el mismo. Toda persona tiene derecho a la educación, el artículo tercero, el Estado, Federación, Estado, Ciudad, en México y municipios, impartirá y garantizará educación inicial y preescolar, primaria y secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica. Esta y la media superior serán obligatorias. Educación superior lo será en términos de la fracción del artículo. Educación inicia, es un derecho de la niñez, será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. Bien, estimado licenciado, espero que la sesión número 2 haya sido de sumamente provecho para todos ustedes. Recordemos que estamos en un dinamismo social, hoy en día ya podemos estudiar en línea y sobre todo tener otras actividades. Entonces, esta es la actividad, un esquema ilustrativo con los siguientes temas de manera breve y clara. De antemano, espero su actividad, ojalá y se pueda antes del 20 de diciembre. En caso de ser así, avisarme y con mucho gusto califico en tiempo y forma. Espero contar también con un comentario breve en el foro de su parte, al cual estaré pendiente para contestar. Muchísimas gracias, tengan una excelente tarde, un excelente día, porque nos estaremos viendo en otra oportunidad, esperando poder trabajar juntos en equipo. Porque soy una maestra, orgullosamente Vasconcelos. Tengan bonito día.